Hoy día vamos a ver el cálculo de presión a distancia en redes de agua potable en dos diferentes escenarios, escenario número A y escenario número B. Los nombres del integrante son Miguel Astudillo, Cristóbal Blayron, Raúl Lorca, Christopher Pérez, Álvaro Guijón y Miguel Suazo, la carrera Construcción Civil, y lo veremos en obras civiles. Profesor Gerardo Esteban Campos Millar, y fecha 8 del 10 de 2025. Bueno, profesor, a continuación se presentará el procedimiento utilizado para determinar la presión a distancia en redes de distribución de agua potable, considerando dos escenarios con características constantes: un entorno urbano denso, escenario A en este caso, y un entorno periurbano mixto, escenario B. El propósito central es analizar, aplicar los principios hidráulicos fundamentales para estimar los caudales de diseño, la carga inicial disponible, las pérdidas por fricción y la presión residual en el punto de consumo. Para ello se emplearon criterios y fórmulas técnicas basándose en el método de Hazen-Williams, como por ejemplo, junto con la normativa vigente para el diseño de redes de distribución. A lo largo de la presentación se expondrá de manera secuencial el proceso de cálculo de cada uno de estos, desde la determinación de caudales medios, máximos, hasta la selección de diámetro óptimo para cada caso, asegurando que las velocidades y presión obtenidas se mantengan dentro de los rangos recomendados para un funcionamiento eficiente y seguro según el sistema chileno. Datos de escenario A, urbano denso. Escenario A, urbano denso. Está la población, dotación, cobertura, FDMC, FHMC, velocidad objetivo, coeficiente de roce, cota de estanque AP, diferencia de altura base lámina, cota de vivienda y distancia. Cantidad, 3.200 habitantes. Dotación, 190 litros habitante día. Cobertura, 98%. Día máximo, 1,3. Hora máxima, 2,2. Velocidad objetivo, de 0,90 a 1,40. Coeficiente de roce, 140. Cota de estanque AP, 180. Diferencia de altura base lámina, de 6. Cota de vivienda, 160. Y distancia, 850 metros. El significado. En la población, número total de personas que viven en el área de estudio. En la dotación, cantidad de agua que estima consumirá cada persona en un día promedio. La cobertura, porcentaje de la población que será atendida por la red de agua potable. FDMC, factor de día máximo consumido, es un multiplicador que se aplica al consumo promedio diario para encontrar el día de mayor consumo del año. FHMC, factor de hora máxima consumida, es un multiplicador que se aplica al consumo promedio horario del día de máximo consumo para encontrar la hora de mayor demanda. Velocidad objetivo, rango de velocidad del agua dentro de las tuberías que se considera óptimo para el diseño. Cota de coeficiente de roce, coeficiente de rugosidad de la tubería, representa la fricción interna que el material de la tubería opone al flujo del agua. Cota estanque AP, cota o altitud del fondo del estanque de almacenamiento o torre de agua, es la referencia de nivel que define la energía potencial disponible. Diferencia de altura base lámina, altura del agua dentro del estanque, es la distancia entre la base del estanque y la superficie del agua. Esta altura contribuye a la presión en el sistema. Cota vivienda, cota o altitud de una vivienda representativa en la zona a abastecer, que suele ser la más desfavorable, la más alta o la más lejana. Y la distancia es la longitud de la tubería desde la fuente de abastecimiento, probablemente el estanque, hasta el punto de interés, posiblemente la vivienda típica. Paso a paso, escenario A, urbano denso, cálculo de caudal. Paso número 1, caudal medio diario de agua potable. Se obtiene multiplicando 3.200 por 190 por 0,98. El resultado se divide en 86.400, obteniendo como resultado 6,90 litros por segundo. El paso número 2 es calcular el caudal máximo diario, el cual se obtiene multiplicando el factor del día de máximo consumo con el total del caudal medio diario de agua potable, lo cual es 1,30 por 6,90, dando como resultado 8,97 litros por segundo, más el factor de emergencia que son 16 litros por segundo, da un total de 24,97 litros por segundo. El paso número 3 es calcular el caudal máximo diario, el cual se obtiene multiplicando el factor de la hora de máximo consumo con el caudal máximo diario,
lo cual son 2,20 por 8,97, dando un total de 19,73 litros por segundo. Para comenzar, la fórmula de la carga inicial dirá si habrá la suficiente presión para cada vivienda cuando se considere las pérdidas en las tuberías. La fórmula vendría siendo cota base sumada por diferencia base. El total de ello se le debe restar la cota de vivienda típica. Y eso nos da como resultado la carga disponible inicial. En el caso A, tendríamos una cota base de 180 metros, sumada a la diferencia base de 6 metros, dándonos un total de 186 metros. Al 186 deberíamos restarle la cota de vivienda típica, que son 160 metros, y dándonos un total de 26 metros en carga disponible inicial en el escenario A. Ya en el escenario B tendremos otros tipos de datos, como por ejemplo una cota base de 224 metros, sumada a la diferencia base de 5 metros, dándonos un total de 229 metros. A este se le vendríamos restando una cota de vivienda típica de 206 metros y entregándonos un total de 23 metros como carga disponible inicial. Paso a paso, escenario A, urbano denso, selección de diámetro. Los datos iniciales, el Qmax hora es de 24,97 litros por segundo. Al pasarlo a metros cúbicos por segundo quedaría en 0,02497. El desarrollo, velocidad 1. 4 por 0,02497 dividido en 0,160 al cuadrado por pi da un resultado de 1,24 metros por segundo. Velocidad 2. 4 por 0,02497 dividido en 0,180 al cuadrado por pi da un resultado de 0,98 metros por segundo. El diámetro 1 es igual a 160 milímetros y el diámetro 2 es igual a 180 milímetros. Ambas velocidades están dentro del rango objetivo de 0,90 a 1,40 metros por segundo. El cálculo de las pérdidas de fricción en un sistema de tuberías basado en el escenario A, urbano denso, utilizaremos la fórmula de Hessing-Williams, que es comúnmente aplicada en este tipo de cálculos. Repasando la fórmula de Hessing-Williams, esta fórmula nos permite calcular la pérdida por fricción en una tubería, donde por fórmula está 10,67 por Q, que es el caudal del agua, elevado a 1,85, partido en C, que es el coeficiente de roce, elevado a 4,85, por D, que es el diámetro de tubería, por elevado a 1,85. Para esto, primero tomaremos los dos tramos de tubería que se utilizarán. Se aplicará la fórmula de Hessing-Williams con los valores específicos de cada parámetro. En el primer tramo, los valores de los caudales, diámetro y el de coeficiente de roce. Obtenemos en el tramo 1 1,34 por 10 a la menos 11. Y en el tramo 2 obtenemos 1,07 por 10 a la menos 11. Con estos valores por pérdida de fricción, multiplicaremos los valores de J1 y J2 por la longitud de cada tramo. En este caso se multiplicaría por 850. En el tramo 1, la pérdida de carga por tramo daría 1,14 por 10 a la menos 8. Y para J2, en ese tramo nos daría 1,07 por 10 a la menos 11. Ahora se va a enseñar el paso a paso de la presión inicial para el escenario A, del urbano denso. La fórmula de la presión residual es presión inicial menos la pérdida por tramo, las cuales ya hemos obtenido anteriormente. La presión inicial del escenario A es 26 metros columna de agua. Y la presión residual para sus dos tramos serían igual 26 metros columna de agua.
Dato de escenario B periurbano mixto. Escenario B. Población 1150. La dotación es de 170 litros habitante día. La cobertura es de un 95%. El FDMC es de 1,25. El FHMC es de 2. Velocidad objetivo es de 0,80 a 1,20. Coeficiente de roce es 140. Cota estanque AP es 224. Diferencia de altura base lámina es de 5. La cota vivienda 206 y la distancia es de 750. El significado, la población, número total de personas que viven en el área de estudio, la dotación, cantidad de agua que se estima consumirá cada persona en un día promedio, la cobertura, porcentaje de la población que será atendida por la red de agua potable, FDMC, factor de día máximo consumido, es un multiplicador que se aplica al consumo promedio diario para encontrar el día de mayor consumo del año. FHMC, factor de hora máxima consumida, es un multiplicador que se aplica al consumo promedio horario del día de máximo consumo para encontrar la hora de mayor demanda. La velocidad objetivo, rango de velocidad del agua dentro de las tuberías, que se considera óptimo para el diseño. Coeficiente de roce, coeficiente de rugosidad de la tubería, representa la fricción interna que el material de la tubería opone al flujo del agua. Cota estanque, cota o altura de fondo del estanque de almacenamiento o torre de agua, es la referencia del nivel que define la energía potencial disponible. La diferencia de altura base lámina, altura de agua del agua dentro del estanque, es la distancia entre la base del estanque y la superficie del agua. Esta altura contribuye a la presión en el sistema. Cota de vivienda, cota o altitud de una vivienda representativa en la zona A, abastecer, que suele ser la más desfavorable, la más alta o la más lejana, y la distancia, longitud de la tubería desde la fuente de abastecimiento, probablemente el estanque, hasta el punto de interés, posiblemente la vivienda típica. Bueno, ahora pasaremos a explicar el paso a paso del escenario B, los cálculos de los caudales. Primero que nada, pasaremos a explicar el cálculo del caudal medio diario, el cual está en la cantidad de promedio de agua que se consume cada segundo del día. Primero que nada, tenemos que saber que esto tiene una fórmula, el cual nos dice que el caudal medio diario es igual a la población multiplicado por la dotación multiplicado por la cobertura. Todo esto dividido en 86.400, que estos 86.400 son los segundos que tiene un día. Teniendo claro esta fórmula, lo que debemos hacer simplemente es reemplazar según los datos de nuestro caso. El habitante vendría siendo 1150 la población, luego esto se multiplica por la dotación, que vendría siendo 170, y esto por la cobertura, que vendría siendo un 95%, o sea 0.95. Esto nos daría un total de 185.725 litros por día. Luego dividimos el volumen total en los segundos que tiene un día, que vendrían siendo 86.400, y esto nos daría un total de 2.15 litros por segundo. Esto nos quiere decir, estos 2.15 litros por segundo nos quiere decir que en un día normal el sistema necesita abarcar un promedio de 2.15 litros de agua cada segundo. Luego de eso pasaremos a calcular el caudal máximo diario, el cual esto se hace con la fórmula de el caudal máximo diario es igual a FDMS multiplicado por el caudal máximo diario. Haríamos la respectiva fórmula, el cual sería 1.25 multiplicado por 2.15, esto nos daría un total de 2.69. Luego de eso podemos ver aquí que aquí en la fórmula tenemos puesto un 16 litros por segundo más 16 litros por segundo. Esto corresponde al caudal industrial o comercial constante, que no depende de la población residual, por lo tanto el cálculo final vendría siendo 2.69 más 16 litros por segundo, y esto nos daría un total de 18.69 litros por segundo. Estos 18.69 litros por segundo nos quiere decir que el día de mayor consumo, puede ser un día especial, un día que normalmente hay alto consumo, el sistema debe poder manejar un caudal de 18.69 litros por segundo.
Luego, para el último paso, se calcularía el caudal horario máximo, el cual esto nos quiere decir que el caudal horario máximo es igual al factor de hora máxima consumida, o sea, el FHMC, multiplicado por el caudal máximo diario. Sería la respectiva multiplicación, 2.00 multiplicado por 2.69. Esto nos daría un total de 5.38 litros por segundo. Esto nos quiere decir que en la hora de mayor consumo la red debe poder transportar un caudal de 5.38 litros por segundo, solo de la población residencial. Paso a paso, escenario B, periurbano mixto. Selección de diámetro. Diámetro de tubería a partir de la velocidad objetivo. Qmax hora es igual a 18,69 litros por segundo. Eso pasado a metros cúbicos por segundo equivale a 0,01869. La velocidad es 0,90 a 1,40 metros por segundo. El diámetro 1, 4 por 0,01869 dividido en pi por 1 es igual a 0,1542 metros. Diámetro 2, 0.1542 metros es igual a 154,2 milímetros. La velocidad 1, 4 por 0,01869 dividido en 0.140 elevado a 2 por pi nos da un resultado de 1,21 metros por segundo. Y la velocidad 2, 4 por 0,01869 dividido en 0,160 elevado a 2 por pi nos da un resultado de 0,93 metros por segundo. El cálculo de las pérdidas por fricción en un sistema de tubería basado en el escenario B, periurbano mixto. Primero hay que repasar la fórmula de Hessing-Williams. Como fórmula está el 10,67 por Q, que es el caudal del agua, partido en C, que sería el coeficiente de roce. Esto está elevado a 4,85 por D, que D es el diámetro de la tubería elevado a 1,85. Ahora, en el desarrollo del cálculo de esto, tenemos dos tramos de tubería y en cada uno de ellos hemos utilizado la fórmula de Hessing-Williams con valor específico de cada diámetro. En el primer tramo, con los valores de caudal, diámetro y coeficiente de roce, obtenemos en el primer tramo 1,003 por 10 a la menos 11. Y en el segundo tramo utilizamos un valor diferente para el diámetro de tubería, aplicando la misma fórmula, que esto nos daría 7,84 por 10 a la menos 12. Ahora, para el cálculo de pérdida por carga por tramo, determinamos las cargas de los tramos, multiplicamos los valores de J1 y J2 por la longitud de cada tramo, que sería 750 metros. En el tramo 1 nos daría 7,5225 por 10 a la menos 9. En el tramo 2 nos daría 5,88 por 10 a la menos 9. Ahora sería el mismo procedimiento para el escenario B, solo que hay un cambio. La presión inicial del escenario B sería igual a 23 metros columna de agua, como también sus dos tramos serían 23 metros columnas de agua. Esto equivale a que el escenario A y el escenario B superan los valores mínimos recomendados en redes de agua potable, las cuales son de 15 metros columnas de agua. Como conclusión, tras el análisis de ambos escenarios, se determinó el diámetro de tubería más adecuado para cada caso, priorizando que la velocidad del agua se mantenga dentro del rango óptimo de 0.9 a 1.40 metros por segundo. Esto garantiza un flujo eficiente, minimizando tanto la sedimentación por velocidades bajas como la erosión por velocidades altas. Para el escenario urbano denso, o sea, el escenario A, el diámetro seleccionado fue de 180 milímetros, el cual produce una velocidad de 0.98 metros por segundo, cumpliendo con el criterio de eficiencia y asegurando una presión residual adecuada. Por el otro lado, para el escenario número B, mixto,
el diámetro óptimo es de 154.2 milímetros, normalizado aproximado a 160 milímetros, según la tabla, que genera una velocidad de 0.93 metros por segundo. Esta elección resulta crucial en una zona de mayor desnivel topográfico, ya que ayuda a gestionar las pérdidas de presión y mantener un suministro confiable. Los cálculos se basaron en demanda constante y en coeficiente de rigurosidad de 140 para las tuberías. La principal observación es que la topografía de escenario B exige una selección más cuidadosa del diámetro para compensar su impacto en la presión del sistema. En ambos casos, los diámetros propuestos aseguran un funcionamiento hidráulico eficiente y sostenible.